Queridos amigos, venidos en Bonora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Ajad. Hoy estamos en nuestro programa 269 y como verán, trajimos todo el modelo de nuestras presentaciones de que estamos empezando el torno 22 de nuestros encuentros de Ajad. Para los que no recuerdan, aquí tenéis todos los logos de todos los que hacemos la parte de encuentros de Ajad y cada torno quiere decir que cada uno de nosotros que estamos aquí representados en estos logos hacemos un programa. Cuando cumplimos todos un programa, trocamos de torno y esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Vamos a presentar los ganadores del concurso de cuentos de 2025 por la parte de Ladino Comunidad. Vamos a tener muestra balabaya habitual Rachel Amado Bornik y como Musafir Aaron Shapiro. Ama, como dicho Rachel la semana atrás, vamos a tener también a todos los ganadores del concurso con nosotros. Querida Rachel, venido en buena hora. Merci mucho, Liliana. Gracias a ti y a Marcelo por estos maravillosos encuentros. Yo soy la Balabaya esta semana porque es mi sirá como representante de Ladino Comunidad. Pero como ya vais a ver, el Balabay verdadero es Aaron Shapiro, porque es él que tuvo el más grande rol. Os voy a dar un poco de la historia detrás de estos concursos por introducción. לא, זאת אחרת. Perdón, si métete en mute un minuto. Ah, um, no sé si todos sabéis que unos 3 años antes, en Ladino Comunidad, nuestro miembro Hernán Rodríguez dijo que sería bueno, él es seguro autor del mismo de libros y dijo que sería buena idea para encorajar a la gente que escriban más de crear un concurso de ladino, de cuentos en ladino. Y yo tengo mucho que hacer, no sé. Se fue Aaron Pichín, como siempre, saltó, yo voy a ayudar a hacer esto, y en verdad se hizo un proyecto casi enteramente de Aaron. El rolo mío con muchos otros, como ya vais a ver, fue solo de juzgar, meldar y juzgar los cuentos que estaban mandados. Y de esto en adelante fue todo coordinado por Aaron. Rachel, se puso en mute. No sé cuál lo sentiste a la fin, pero quiero decir que Aaron tiene el más grande rol en la realización de este concurso que tenemos, que es cada año y tenemos damos hasta la fin del año, en diciembre, que la gente puede mandar sus historias, sus cuentos en escritos, y después nos toma unos cuantos meses para juzgarlos. Tenemos unos cuantos juzgadores que creo Aaron os va a decir, y en esta ocasión quiero regraciar a todos por sus labores. Y después es que sabemos quién ganó, y tener ocasión de presentárselos a todos vosotros. Por coincidencia, hoy era la sirá mía, será el torno mío.
por esto es que yo estoy oficialmente la balabaya aquí y tengo el honor, iba a decir que también de representar un poco la Liga Americana del Ladino, porque Brian Kirshen y Hannah Pressman, que que estamos juntos como co-directores de la Liga Americana, nos ayudaron muy mucho con la publicidad y otras cosas que Aaron ya sabe mucho. En corto, es una actividad muy, muy hermosa, creo yo. Y hoy vamos a conocer los que ganaron en los cuentos de 2025. No habemos abierto el concurso de 2026 de ainda, mas cercamente se va a abrir y encorajamos a todos. Sin dar nombres, quiero felicitar a todos los ganadores que están aquí hoy con vosotros y vamos a sentir sus cuentos. Lo más importante es que quiero introducir a nuestro querido Aaron Shapiro, que nos cuente un poco más. Muchas gracias. Y antes de todo, quiero enderechar una cosa. También quiero reconocer a Brian y Hannah, porque Brian Ogaño también metió mucha labor en la organización y la coordinación y sobre todo en el diseño de la encuesta y otras cosas, así que no fui yo solo, también. Siempre es su cooperación. Sí. Ok, voy a partillar una cosa, espera. Me estás dejando así, esperando a saber quién son los ganadores. Sí, Aaron, sí, no sí. me estás dejando esperar mucho. Ok. No voy a alargar mucho en el tema. No, es chaca. Sí. Es más hermoso así. Sí, ok, ya pasemos. Quiero empezar con el programa en sí. ¿Cuál es el punto del programa? En primero era adelantar la lengua como una lengua importante y relevante en el mundo actual, sino no solo una cosa del pasado, sino que también una lengua que queremos que tenga mucha importancia en la vida actual. Segundo, la preservación, obviamente, de la lengua y como que es una lengua que forma una parte muy importante del patrimonio cultural y de la historia judía. Y también dar oportunidades a la gente para escribir y hacer conocer sus historias. No solo a los hablantes nativos, sino también a los elevos. Era muy importante que mucha gente, ya que sea elevos o principiantes o avanzados, participar en el concurso. Y también, como dijo Rachel, queremos remerciar muy mucho a toda la gente que metió mucha labor en el asunto, sobre todo a los jueces, a los juzgadores, que no sé cuántas horas pasaron en meldando, revisando, metiendo correcciones y también discutiendo las reglas y las políticas del concurso. Así, muchas gracias a Gulet, a Ros, a Aldo y también a Rachel, que son los que, en mi opinión, son los que más metieron labor en el concurso. Y ahora queremos dar la más grande parte del tiempo a los ganadores. En primero, y vamos a demandar a los ganadores que en primero nos cuenten un poco sobre ellos, su nombre, dónde moran y si escriben en otras cosas. Vamos a presentar un certificado o un premio a cada uno. En primero, Miriam Eli, que nos va a mandar su hermoso cuento, Mis Kukla. Muchas gracias. Quiero regraciarlos a todos los presentadores y los juzgadores, Aaron y Marcelo y Lili y los juzgadores, bien seguro. Me llamo Miriam Eli y moro en el sur de la Florida, en los Estados Unidos.
Me ambecía el ladino un poco con mis abuelos. Les decíamos abuelos, no nonos o papú o gran mamá. Amorábamos en Cuba. Ellos eran de Constantinopla. Y además solo los vi unos cuantos añicos porque mi familia partió de Cuba. También durante la pandemia hice las clases con Karen Charjón y con Rachel Amado Bortnik y participo en los Muabbets de All ALL y en el WhatsApp con Beni Aguado y los encuentros. Y es mi primera vez escribiendo composición en ladino. Yo quería escribir esto, es una memoria en realidad. Quería escribirlo, no sabía si escribir en español o en inglés. Vino el concurso y me dice de mí para mí, lo voy a escribir en ladino. Y aquí está. Ahora lo voy a empezar. Mis cuclas. Los revolucionarios tomaron poder del gobierno después de la guerra y todo trocó. Ya no había libertades. El gobierno tomó todos los negocios, las escuelas, las paradas de todos y mucho más. Y había poca comida. 3 años más tarde, mis parientes decidieron a partir. Uno de mis abuelos ya moraba en el norte. Así le decían a los Estados Unidos de América. Recibimos los permisos un año después de demandarlos. Yo era una niña chiquitica y mi hermanico Rafi era 2 años más grande. Cuando supimos que solamente nos permitían llevarnos un vestidico y un juguetico, nos hicimos muy tristes. Yo tenía más o menos 6 cuclas y tenía que escoger una. A todas las quería bien. Mi favorita era una en forma de bebé de goma, le mancaba un bracico. Yo no me acuerdo nunca que ella tuvo 2 brazos. Yo la quería mucho bien. No tenía ropa, no tenía cabellos y ya estaba viejica. Era godrica y por eso yo la llamaba la Godri. Tenía otras más nuevas y lindas. El país había importado cosas de la China y mi padre me regaló una hermosa cucla quinesa con el costume típico de la China y con 6 trenzas. Era la más hermosa de todas. Tenía una de cuerpo de bebé, vestida de novia con el fostán blanco y el velo. Tenía otra chiquitica, chiquitica, también vestida de blanco. Esta era blonda y linda. Las metía todas sobre el diván para escoger y empecé a llorar porque tenía que dejar atrás a casi todas. No sabía cuál escoger. Mi hermano estaba espantado porque no podía llevar todos sus soldadicos, los de Robin Hood, los guardias británicos con los chapeos altos y otros, con los cuales jugábamos en juntos siempre. No jugábamos a la guerra, jugábamos a la vida, como mercando comida, visitando a los vecinos. Entonces metió a sus soldadicos favoritos en una bolsica plástica y la ató a ver si podía pasarlos a todos como un solo juguete. El día antes de partir estábamos en la casa de mis abuelos en juntos con los tíos y primos para despartirnos sin saber si íbamos a vernos de nuevo algún día. Yo había escogido la novia y la chiquitica blonda, no sabía por cuál decidirme. Yo tenía una chanta chiquita de paya y mi primo Julio, 5 años más grande que yo, me dijo, no te merequíes. A la chiquitica le dobló las payas para arriba y la metió al dentro de mi chanta. Cabía perfectamente y me dijo que así no la van a ver. Mismo si sentía miedo, decidí de llevármela Ancina y también la novia, las dos. Ancina como si hiciéramos contrabanda de juguetes. Mi hermano y yo quitimos a nuestros jugueticos del país y partimos para el norte. Mi padre sabía que yo me escariñaba de la cucla quinesa y Pichín, para mi aniversario, me mercó 2 cuclicas quinesas, una mujer y un hombre, vestidos en sus costumes quinesos y con trenzas. Cuando mi hermano se engrandeció y se fue de la casa a vivir solo y laborar lejos, ya no tenía los soldadicos. Topó unos mismos en un magazine en New York
Estaba tresalido la alegría y los mercó. Agora, muitas décadas después, yo ya no tengo las cuclas que truxe de mi país. Ainda tengo la chanta. Está viejica, ama la quiero mucho bien. También ainda tengo los quinesos que mi padre me mercó después de partir. Están viejicos y quisiera restaurarlos. Tuve muchas cuclas de cabellos rojos porque mi padre tenía cabellos de esta color. Ama ya no las tengo. Mis parientes y mi hermano, y mismo mi marido, continuaron a regalarme cuclas. Por esto, ahora tengo otras cuclas. Entre estas están el Pierrot de París, la Esquimal de Montreal y otras como animalicos hinchidos de peluche, los luncicos, el flamingo. Las miro todos los días y me siento contente porque todas se sonríen y me acuerdan de mi hermosa familia. Muchas gracias. Aquí ves a mis cuclas. Qué hermoso. Muy hermoso. Muchas gracias de nuevo. Ahora vamos a reconocer a Miriam Sherman y su hermoso cuento El Jornal de Joya. Pues me llamo Miriam Sherman y yo nací en México, ahora moro en los Estados Unidos y empecé el ladino sin saber que era ladino, de sentir a mis abuelos y algunas otras personas más viejas en mi comunidad. Ama, yo nunca sabía que era ladino, siempre pensé que era español. Y como Miriam, yo tenía abuelos, no tenía nonos, ni papús, ni nada de esto, solo abuelos. Ah, y también tomé las clases en la pandemia con Rachel y con Karen. Y desde entonces, cada semana no me pierdo el encuentro del JAD y estoy en los encuentros que tenemos del Cantónico de Charlachón que fundó nuestro amigo Gabor, que ahora ya no viene. Ahí estamos cada semana, los lunes y los miércoles. Y me place muy mucho el ladino y quiero adelantar la lengua y por esto estoy tratando de escribir y de hacer otras cosas canticas que me place muy mucho para que mi familia y otros se puedan empezar. Y ya puedo meldar el cuento. Mm. Me llamo Joya y tengo 6 años. Moro con mi mamá y mi papá y mi hermano grande Paltí en Guatemala. Es un lugar muy hermoso. Hay muchos árboles y pájaros maravillosos con plumas de todas las colores que volan cerca de mi casa cada tarde. Yo creo que el más hermoso de todos es el quetzal, con su pecho colorado, su cabeza y su cuerpo verde brillante y su cola larga. Mi mamá dice que nuestra familia vino de Estambul, una ciudad al otro lado de la mar. Me conta que ella vino en un viaje muy largo, solica con los genitores y hermanas de mi papá para casarse. Mi papá llegó aquí de antes. Su papá, mi abuelo Paltí, es un jajam que moró aquí por algunos años. Él fue el primer jajam de nuestro cal y les hizo berit a todos los hijos que habían nacido en los últimos años. Yo no entiendo mucho de esto, ma parece que es muy importante. Después mi abuelo, el Jajam Paltí, decidió voltarse a Estambul con mi abuela Joya y mis tías, ma yo no me acuerdo bueno porque era muy chiquitica. En todo caso, a mí me agrada mucho vivir aquí, especialmente porque ya hay un tiempo que estoy yendo a la escuela. Cuando mi hermano empezó a irse, y yo me salí muy mucho porque me empecé a meldar y quería empezarme más. Así, mi mamá habló con la profesora y me metieron en la misma clase con mi hermano. A él no le agradó esto, mas yo estoy muy contente. Todos en la escuela nos llaman cerillos, que quiere decir espíritus en nuestra lengua. ¿De qué nos llaman encina?
porque Palti y yo somos los solos rubios con los cabellos rochos en toda la escuela. En hablando de nuestra lengua, esto es una cosa que me encantó de verdad. Descubrí que en la casa hablamos de un modo y en la escuela hablan de otro modo. Muchas cosas sonan lo mismo, mas otras sonan diferente. Hay palabras que decimos en la casa que ninguno tiene sentido en la escuela. Además, a mi mamá le place muy mucho meldar y hablar en francés porque se lo empezó en la escuela. Yo creo que mis genitores hacen mezclatina y por esto en veces no sé cuáles palabras usar. Esto es muy interesante y puede ser muy cómico. Por ejemplo, un día mi mamá no topó sus calzas. ¿Tú sabes dónde están mis calzas? Le demandó a la muchacha que la ayuda en la casa. ¿Quiere decir las medias? Respondió ella. ¡Ah, tío! ¿De qué me las cortates? Gritó mi mamá. Palti y yo nos pichimos de la risa, ma ellas de ainda se miraban con caras oflamadas. Mi papá viaja mucho por modo de su laboro y nos trae regalos hermosos y historias y cuentos que sonan increíbles. Cuando nos conta estas historias, habla como la gente que conoce sus viajes y es casi como sentir a otras personas hablar. Creo que este modo de habla es lo que se habla aquí. Malgrado que me placen los cuentos y los regalicos, no me place que mi papá viaje. Yo lo quiero muy mucho bien y me viene a mancar cuando no está. Además, en veces a vuelta jacino de sus viajes y esto me requía mucho. Mi mamá dice que el haber aquí no es bueno para la salud y que ella también se siente jacina mucho del tiempo y cale buscar un lugar mejor para vivir. Así, parece que nos vamos a ir a otro lugar, a otro país. Trocar casal, trocar masal, dicen mis genitores. Yo estoy triste. No quiero dejar ni mi casa, ni la escuela, ni mis amigas. Mi papá me dice que si vamos al otro lugar, ya no va a viajar más y va a laborar cerca de casa. Y así, mamá y papá ya no van a estar jacinos. Esto ya es bueno y estoy muy alegre. Malorosamente, para ir al otro país, mi papá tiene menester de irse solico en primero y aprontar todo para recibirnos. Entre mientras, cale vender los muebles y meter todo lo que queremos llevar en cajas, baúles y valillas. Yo quiero llevar mi cucla conmigo. Es hermosa y mi mamá le cusió vestimentas como las mías, hasta el paltó. Paltí puede meter todos sus juguetes en las saldiqueras. Cuando escapamos de embalar todo, nos salimos de la casa. Ahora estamos esperando en casa de una vecina y mamá me dice que en unos días mi papá nos va a avisar cuál va a ser. A la fin son muchos días. Ahora mi mamá dice que vamos a viajar en un tren para encontrarnos con papá. ¡Qué emoción! Yo nunca tengo viajado en un tren. El treno es largo y tiene muchos vagones. Mamá, Palti y yo nos asentamos en juntos y tomamos turnos de mirar por las ventanas. Es todo tan interesante. Nos arretamos en cada casalico donde personas venden muchas cosas y también comida. Mi mamá dice que solo podemos comer lo que ella truyó porque la comida nos puede hacer daño. También estamos muy cansados. Comemos y dormimos en estos asientos en medio de tanta gente. También no es colay quedar limpio. Y por esto mi mamá moza limpia con tovallicas en el baño, cosa que no nos place ni un poquitico. Después de muchos días arribamos a un casal que se llama Ixcuintla. Aunque está escureciendo, mamá dice que debemos salir del treno. Es menester pasar una inspección porque es la frontera con otro país que se llama México. Yo tengo mucho espanto porque nos tomaron a cada uno solico para abarcarnos. Estoy llorando y gritando y no quiero estar sin mi mamá y sin mi hermano. Cuando finalmente salimos de allí, caminamos a un río que se llama Suchiate. Están acercándose unas barquicas para pasar el río. Yo no quiero, me da mucho espanto. Así me meto a correr. A la fin mi mamá me dice que papá está al otro lado. Estoy en la barquica, mas la agua y la oscuridad me espantan.
a vagar, la barquica se va acercando al otro lado y yo siento gritos. ¡Paltí! ¡Joya! ¡Paltí! ¡Joya! Pichín, pichín, arribamos a la orilla y mi papá está ahí con brazos abiertos para abrazarnos y estar en juntos otra vez. Y estas fotos no son las fotos de verdad. Aquí pueden ver el quetzal y también pueden ver el treno. Este sí es un treno que de verdad era. A mano era nuestra foto. Y la cucla se parece a lo que mi mamá me contó. A mano es la cucla de mi mamá. Pero sí, Por si no dice, la joya era mi mamá. De bendicha memoria. muy hermoso. Muchas gracias. Y Y ahora gracias a vamos, todos los que hicieron el concurso y como siempre a Marcelo y Liliana por nuestros encuentros. y ahora vamos a reconocer a León Sazón. Ay, estás en mute. Mientras, nací en Bulgaria. De 6 meses vinimos a Estambul con mi papá y mi mamá. Y quedamos en Turquía 41 años. En 41, cuando tenía 41 años, hicimos la alianza a Israel con mi mujer y 2 criaturas. En Israel nos nacieron otras 2. Y vivimos fin a hoy en Jolón, que es cerca de Bat Yam y de Jolón. Yo me hacía latino en el liceo judío. Y aquel tiempo todos hablaban latino, decíamos judaísmo, judío español, judío, como quieres. Y después dejé de hablar el latino porque nos fuimos a Shishli, en Estambul, para mandar en el liceo francés Saint-Michel. Solo cuando entré en la Persia a los años de 65, me vi latino, de verdad un poco latino, y me inscribí a los cursos de la Autoridad Nacional en Jerusalén. En Jerusalén hice 3, 4 años todos los cursos de latino que hacía. Y hacíamos vestir de la señora Sagano y todos los otros profesores. Y ahora ya puedo mandar mi consejo. Y el título es ¿Quién tiene buen vecino en vez de buen doctrino? Que creo es importante para el empecillo del cuento. Y yo, no, venga. ¿Quién tiene buen vecino en vez de buen doctrino? Y yo decía, los buenos vecinos enseñan y enriquecen moralmente a las personas. Ya había empezado los rumores que la Segunda Guerra Mundial estaba para terminar. A mi querida madre no se estaba gustando tan mucho. Yo, como chica de edad, le estaba dando razón a ella. Toda la familia de mi padre estaba en la Bulgaria y casi nada nos sentíamos de ellos, achaques que había una censura muy grande de parte de los nazistas. Las letras que me mandaban venían como danteras, achacas que cortaban muchos bien. El hermano grande de mi mamá estaba con su familia en la Palestina y allí nos habían acercado los días buenos. El hermano chico de mi mamá había perdido su vida en un accidente dramático y había dejado una manceba viuda con una criatura muy chica. Mi gran mamá materna había perdido
la vida a través de esos acontecimientos. Mi mamá se congregaba diciendo que vivos, solos y secos. La vecina que la sentía le decía, en nuestro judaísmo hay un proverbio que dice, más vale un buen vecino que un hermano y primo. Y continuaba, yo no tengo criaturas. Si quieres, yo puedo ser como tu mamá. En la pasión chica de éramos como una familia grande. Había personas que nos daban ejemplos muy buenos y bonitosos. En el número 1 moraba una familia que había venido de Ankara, la capital de Turquía. Eran marido y mujer, con 2 criaturas, un poco más grandes de los ankaralis. Así los llamaba yo, porque hablaban solo turco y alacadés. De ellos me empecé a hablar un poco más alegre. La cara que los había conocido más antes, porque un día subiendo al trabajo, dejé la mano de mi mamá y empezamos a hablar con voz fuerte en judeo español y los viajadores nos gritaron en turco, Pisiaude, Türkçe konuş. Çünkü yo Sub-Zero, habla en turco. En el número 3, moraba la vecina que le daba consejos y coraje a mi hermano. En los números 5 y 6 vivían las familias Jaco y Jade. Habían venido a la pensión después del Malik Perisi, dacio de riqueza. Madame Jaco era una mujer muy seriosa y tenía 2 hijos grandes y todo el día ella guisaba para sus hijos y ella casada, que tenía una criatura justo a mi edad. Toda la familia se iba a alojar en un magazín chico que tenía en la parte de Evidente. Todos los días, antes de pasar el hecho, acompañaban a sus hijos y le decía a su hijo Vitali, no quedes tarde. Y si era día de bienes, le decía, no quedes tarde, vení antes que salga Shabbat. Y Vitali le respondía, mamá, no puedo estudiar. No venir tarde, voy a venir con un buquete de flores y un cuchillo de bombones. Esas palabras me amenazaron que noche de Shabbat, cuando vienen a casa, antes de encender las candelas de flores. Todos los vecinos de la pensión decían que esta familia se va a hacer rica muy presto. Gracias a Dios, la guerra había tomado fin y el vapor de guerra Missouri estaba para visitar a Estambul. La municipalidad de Estambul empezó a guardar las canillas por donde iban a pasar los marineros americanos. Sentimos que el señor Vitali Jaco tuvo la idea de aprontar una guía en colores para prestar la visita del vapor americano. Me lo mandaba pagar. Él nos regresó, tomó una entrevista con el gobernador Valí de Estambul y le explicó su proyecto. El Valí aceptó de darle la moneda que tenía de menester y esto fue al pueblo de Estambul. Le pareció mucho estabilidad. Cientos de miles de pueblos la marcaron y muchos la recibieron de madres. Todos conocieron la firma Marco y empezaron a marcar los ficheros de... Y más tarde, todos los revestimientos, malgrado la muerte de Vitali, la firma labora fino hoy. El sobrino de Vitali fue un buen amigo mío. Vino a la fiesta del Mauricio amigo. Continuamos a ser amigos en el liceo francés. Madame Levy, la vecina que moraba en el cuartel etage, era una vida sin criaturas de familia. Ella me miró como una gran mamá y me empezó muchas cosas. Y no me olvidé de ella y sus consejos y cartas en judaísmo. Yo quiero escaparme escrita con el proverbio, que tiene un buen vecino, conversa un buen doctrino. Y ahora yo quería regresar a mi hija grande, Sibel Sazón, que sin ella yo no podía escribir nada, porque de los
de las computadoras y no me entiendo nada. Tengo de toda más idea. Le dar muchas palmas a todos los dos. A mi papá. Muy hermoso. Y ahora vamos a reconocer a Shelley Suez con su hermoso cuento El can de Sulfaris. 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 El cal de Sulfaris. Bueno, yo me llamo Shelley Sued, Shelley Rosa Sued. Nací en Estambul, en Galata, y ahora vivo en Jerusalén hace muchos años. Me embellecí el ladino en mi casa con mi familia. Mi madre y padre y mi nona hablaban en ladino, pero con mí y mi hermano ellos hablaban en francés. Fina que nos fuimos a la escuela turca y después cuando vine a Israel, mi madre también vino con mi padre, hicieron aliyah y mi padre se murió en Gan Eden Keste. Mi madre vivió con nosotros y en lugar de francés empezó a hablarme en ladino español. En esta manera yo practiqué con ella muchos años la lengua. Mis hijos también oyeron en casa un poco esta lengua. Entienden, pero no hablan. Mi hijo, Yossi Sued, escribió un libro, este libro sobre mi madre, y yo lo traducí en el ladino español. Ahora estoy escribiendo también otros cuentos y espero que en cerca lo va a hacerlo también un librico de consejos mías de mis chiques y sobre las jazinuras que tuvimos al tiempo y cómo las curaban. Me parece que es interesante. Bueno, el libro de Yossi se llama Dulce de Rosa de Gran Mamá. Os consejo de leerlo porque es muy interesante, cómico y emocionante. De Meldillo, es muy hermoso. Bueno, ahora vos va a meldar la conseja que escribí, El cal de Sulfaris. Primero os quiero mostrar una foto de este cal. ¿Lo estás viendo? Ay. Ok, perdón. El cal de Sulfaris se topa en Galata, Estambul. Sulfaris quiere decir en perso cabellos de novia. Acortando el nombre se hizo Sulfaris. Ansina fue que el cal tomó el nombre de la calella. Este cal era cerca de nuestra casa en Yüksek Kaldırım. Como era en riva del camino para irse a su hecho, mi padre siempre se iba a este cal, que no era muy grande ni chico. Antes se fiestaban todas las ocasiones, bodas, bar mitzvahs, berit milás y todas las fiestas. Había escaleras de las dos partes de la entrada, donde todos los novios y novias se fotografiaban en grupo con todos los invitados. También la boda de mis parientes tomó lugar en este cal, seguro con la foto preto y blanco que hasta hoy está encolgado en la pared. La foto. Más abajo. Ok. Muy bien. Adentro del cal había tapetes en bajo, lámparas de aceite encolgadas con mechas
con mechas, laboradas con decenas de rosas hechas de plata, donde echábamos aceite antes de Yom Kippur y también en otras ocasiones. El shamash del Kal, vestido como un general, en uniforme con una vita dorada y chapeo. Aparejaba mechas con espinas de pino embrujadas con algodón, para que las mechas estén derechas y que quemen adentro del aceite. Al lado del Kal había una botica que pertenecía a los dos primos de mi padre. La botica y el Kal partajaban la misma pared. Para acortar el camino al Kal y no hacer el torno entero a la fin de la calleja, tenían una chica puertecica entre la botica y el Kal, que ninguno sabía su existencia. En este Kal nos recogíamos en cada fiesta. En Kippur oíamos el shofar. En Sukkot, como no teníamos sukkah en nuestras casas, nos íbamos al Kal para gozar un poco de la fiesta. En esta sukkah había tapetes encolgados por paredes, uvas encolgadas del techo aerado. Las mujeres traían tablas llenas de borrecas deliciosas. Cuando era el tiempo para fiestar Simchat Torah, el tiempo que todas las criaturas esperábamos, tenía 5 o 6 años. Mi padre nos llevó a mi madre, mi hermano y a mi alcal para fiestar. Nos mercó feneres coloridos de papel con la candela adentro. Con grande alegría caminábamos bailando detrás de los hombres bailando con los Sefer Torás. Mi padre encendió la candela y nos dio los feneres en la mano. Este fener tenía un mango de hilo metálico que se calentaba muy presto. En primero, todo estaba muy hermoso, cantes y bailes. En súbito, vi a los dos primos de mi padre, dos hombres grandes, entrando por una puertecica chica. Mismo para mí podría ser difícil de pasar por esta puerta. Me pareció que estoy en la conseja de Alisa en País de Maravillas. Me encanté. Justo en este momento, perdí mi atención. También empezó a calentarse el mango de fierro y quemarme los dedicos. Eché el fener en bajo, arriba del tapete con gritos y lloros. El fener se inflamó pichín. Los hombres con los Sefer Torah en las manos, gritando, «Se está quemando el Kal, ya nos vamos a tutuchear, a matar el fuego». Chaptearon con los pies desde arriba de las flamas, se quitaron las jaquetas y los echaron en bajo para apagar el fuego. Mi madre, que estaba viendo esto de la azara, estuvo echando gritos, «Pepo, salva a las criaturas». El shamash, con un tazicico de agua que trucho para matar el fuego, quedó en las manos, sin saber cuál hacer. Cuando ya vinieron a matar el fuego, había un buraco preto en el tapete. Los feneres, las candelas deshacidas, mezcladas con cenizas pretas. El lugar parecía como un casal después de pogrom. Sentí una mano grande teniéndome del pescuezo. Era la mano de mi padre. Nos trabó a mí y a mi hermano de allá, nos tomó en los brazos, dejó todo y nos llevó de allá. En camino, justo enfrente de nuestra casa en Yüksek Kaldırım, había el Kal de los Lejlis. Este Kal era muy hermoso. El aronco de Shilateva eran hechas de tabla en color cuí, laborado en estilo europeo.
y música de órgano carezando las orejas. En pasando delante del cal, mi padre, que había dejado la fiesta en mitad a chaques de mí, quiso continuar a fiestar y nos entró a este cal. Entramos y vimos todos alegres, cantando y bailando. La fiesta ya estaba casi para escapar. Estuvimos allá calladicos, fin a la fin. A la salida vimos damas elegantes con chapeos decorados con plumas y calzados con talones altos a la moda de aquel tiempo, que estaban ofreciendo a las criaturas unas culas de celofán atados con un hermoso fiongo lleno de bombones, mazapán y pan de España. Pishin, mi hermano y yo, nos entramos a la cola de criaturas, esperimos que venga nuestro turno y nos dieron una cula a cada uno. Esto fue un precio maravilloso para trocar el sabor de la boca. Seguro que no permitieron más atraer feneres alcaldes Zulfarís, mas no faltábamos cada año de irnos al cal de los Lejlis después que estuvimos en Zulfarís para gustar los bombones. En cada mal hay un provecho. Muy hermoso. Felicitaciones, maravilloso. Sí. Merci. Quiero remerciar a todos los que organizaron este concurso, a Marcelo y Liliana, queridos, a Rachel, a Aaron, a todos y a los juzgos. Muchas gracias a ti. Aquí, no sé si es la foto Eso que es un diseño que hice del alcalde Zulfarís, como me acuerdo que estaba aquel tiempo. En Simchat Torah, seguro. Simchat Torah, sí. Ahora, no sé si Rachel, ¿querés decir algo en particular a Sí, este? sí, merci, Aaron. Sí, bueno que me acordaste. Ahora, Nisim también nos mandó un cuento al concurso. Yo dije, Nisim va a ganar seguro, porque cada nada nos manda cuentos. Los publican en el amanecer, los publican por aquí, por allá. Daniel Santa Cruz en Israel los publica, los traduce al inglés, los traduce al castellano y los mete ahí. No es posible meter en la misma categoría de todos los que están procurando a escribir por primera vez y que nos mandan cuentos. Ya sé que Shelley ya tiene publicado el libro, es cosa más nueva. Nisim, hay mucho tiempo que está haciendo esto. Dije, a Nisim le vamos a dar un premio especial y lo vamos a llamar Premio de Honor, porque Nisim está contribuyendo más de todos al recogimiento de literatura en ladino hoy en día. Y por esto, una grande felicitación. Le dije, Nisim, meldamos lo que quieres. Lo que quieres, vendamos. Ya sé que va a ser muy hermoso cuento y te quiero felicitar de todo corazón. Seguro que ya escribí a todos, a cada uno que ganó, felicitaciones grandes. A ti una felicitación de ainda más grande. Vengas en Bonora y contamos quién sos y preséntate, que te conozcan todos porque mereces ser conocido. Byron. Muchas gracias, Rachel. Mira que me calentaste el corazón con estas palabras caentes. Yo me llamo Nisim Ashkenazi, yo me nací en 1939. Mi familia vino de Salónica
para enreciar el puerto de Haifa. Y cuando tenía 10 años, los árabes atacaron a la guerra de independencia del país y mataron a mi padre. Yo era huérfano de 10 años. Y lo que me acuerdo del ladino es lo que me ambecé en la chiquez. Después de esto, estuve a esquiar en el IDF 30 años y no era combatero, era al campo de la tecnología. Y no hablé ladino ni con amigos, ni con vecinos, ni con ninguno, y pasaron unos 40, 50 años. Y un día que me invitaron en un Moabet a Kiryat Motzkin, en el país donde moro, con el Kobi Zarko, el cantador, y me demandó con el micrófono cuál te acuerdas de tu padre. Y yo dije, yo tenía 10 años, no me acuerdo nada. Pero cuando vine en casa, empecé a acordarme, empecé a escribir, y salió que la lengua estaba escondida en mi meollo, y salió enteramente. Henchí 20 pollas, y el Moabet, después que había, tomé el micrófono y empecé a hablar en ladino. De aquel momento no quedé. Estoy empezando el tiempo entero. Ya sé que la lengua mía está un poco limitada, pero estoy haciendo esfuerzos y en vez de todos los cuentos que hay en el grupo, hay palabras nuevas, las escribo y así estoy empezando y me estoy adelantando en la lengua. Yo estoy casado y tengo 2 hijos y una hija. Estamos fiestando este mes 60 años de casamiento. Tengo 6 nietos, 4 nietas y 2 nietos. 2 nietas ya son oficiales en el IDF. Todos estamos al lado de la armada el tiempo entero. Y mi hijo era esquiar más de 30 años. Todos estamos en esto. Y yo hago esfuerzos de escribir donde que quieren los dos. Ahí Sefarad mando en veces a Liliana, a Daniel Santa Cruz le mando, aquí Yerushalayim mando. Quien que lo quiere, bechabot, que lo tomen y que lo escriben. Bueno, me da el cuento. Escogí el cuento el más corto, ya sé que no hay bastante tiempo. Madame Luna. De vez en cuando, mi hermana con Yosef, mi yerno, recibían encuentros de cartas, comidas y Moabet. Eran una pareja de 5 couples y una mujer viuda sin criaturas. Los hombres jugaban póker y las mujeres remi. La viuda se llamaba Madame Luna y en mis ojos, como criatura, era misteriosa. Era un poco bachica, los cabellos cortos, siempre con vestimenta preta, un faldar preto y una jaquetica preta cerrada con botones. Tenía una cadenica de oro, una manilla y 3 anillos. Los orejares eran chicos y apegados, no encolgados. Caminaba a vagar para que no tenga causa de caídas. La facha tenía siempre triste y quejosa. Le decía a mi hermana, estoy cansa, estoy arrimada, no dormí la noche, tengo dolores en los pies, tengo chechereos y más. Ama era mujer muy buena de corazón, pronta siempre a ayudar en cosas que puede. Todos la querían bien y la respetaban. En el brazo tenía encolgado una chanta preta, vieja, y cuando cerraba la chanta hacía sonido como un cochum y todos saltaban. Tenía una susta recia. Luna venía más temprano y empezaba a atacar la mesa de las comidas.
Luna no guisaba y venía hambrienta y mi hermana henchía los chenés de nuevo. Yo la miraba con curiosidad y pensaba que a segunda tristeza de su cara está trabando un secreto que no le deja estar nunca alegre. Una tarde que se encontraron todos a la casa de mi hermana, era aluviada y Madame Luna entró un poco amullada. La vide en la huda donde se quitó la jaqueta para enjugarla. En su brazo vide un número grabado y no entendí cuál significa esta grabadura. Pasaron años y me contaron, lo sentí con mucha pena. Madame Luna estuvo en el campo de concentración con los judíos de Salonique. Era manceba y la metieron a laborar en tiempo que mataron su familia. En crueldad de los alemanes nazistas no tenía límite. Hacían todo para rebasar y matar en las formas de las más barbáricas. Un día lo tomaron por los experimentos médicos que hacía el maldito Mengele. La operó a Luna y le rasgó el cuerpo y la alma. Cuando se liberó del campo, ya sabía que no va a tener nunca criaturas. Antes de su casamiento le dijo a su marido que no va a tener criaturas. La quería bien y se casaron sin hesitaciones. Madame Luna salió del campo, ama el campo no salió de su alma, torturada, y estaba siempre triste. Los jugadores de las cartas ya dejaron la vida buena y a nosotros nos quedaron los recuerdos buenos y negros. Y quiero decir dos palabras, muchas gracias a todo el grupo, a la Ladino Comunidad. Yo creo que medio del premio les reviene a la Ladino Comunidad. Ellos merecen medio y yo medio, porque han beso de la Ladino Comunidad todo para adelantarme con la lengua. Así quiero decir a todos que están en el grupo, muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Merci mucho. Justo a tiempo estamos, Liliana, justo a tiempo. Qué hermosura. Bravo y merci muy mucho a todos los ganadores, los jueces, los colaboradores y todos vosotros que estáis aquí. Y de nuevo, al nombre de todos los que estamos aquí, todos los 1500 miembros de la Ladino Comunidad, ya sé que Liliana se va a juntar a mí para felicitar a todos y muchas gracias de nuevo a Ron y Brian y Hannah y todos. Brian hizo los certificados para todos, nos escribió las asignaturas en letras de soletreo que yo nunca la podría hacer, o lo hizo todo. Es verdad que este encuentro fue un monstruo de colaboración de mucha gente. Gracias a todos y felicitaciones. Ay, merci mucho a todos. Qué hermosura que pasamos hoy en el encuentro. Una conseja mejor de la otra y también los pudimos conocer a vosotros, porque cada una de las consejas fue parte de la historia de cada uno de vosotros, así que también pudimos conocer historias de sefaradís que van y vienen, ¿no? Todos de una banda a la otra que tuvieron que trocar de casa y dejar tanto su lugar de nacimiento por una razón o por la otra. Así que vos regracio a todos, a Rachel y a Aaron,
por traer a todas estas consejas tan hermosas, por el valutoso labor de organizar el concurso cada año, que estamos en el tercer año del concurso. Sí, 3 años. Y En el esperamos tercer año. que este encuentro va a encorajar a muchos más a Seguro, seguro. participar y nos va a hacer el labor más difícil a nosotros para poder escoger, pero no importa, es con placer. Seguro, más de meldar mucho, claro que encorajamos a todos a escribir historias personales, cosas que vos agradan, cosas que vos vienen al tino y no y son fantasía. Todo modo de cosas está muy hermoso para engrandecer nuestra cultura, nuestra lengua y conocer también más personas que conocen la lengua. Así que a todos vos gracio más muy mucho. Hay muchos hermosos mensajes para todos vosotros. Todos están muy fascinados con las consejas que sentimos hoy y el modo de hablar de cada uno de vosotros. Así que, demandaba Rachel al empecillo, hoy no estás a mir con vosotros, estaba ocupado el día de hoy. De falta que no sea con vosotros cada Sí, semana. le da saludos nuestros. Seguro. Ya estamos abusados a tenerlo aquí. Bueno, en veces está ocupado Sure. y no lo podemos tener. Seguro va a venir en corto. Como dije, hay muchos saludos, para todos que me daron muy hermoso en la lengua y que las consejas son muy hermosas. Rachel estaba tan tresalida que a cada uno escribió un mensaje en particular. Seguro algunos ya respondites por ahí. Estos cuentos, Amavi. según mí, Liliana, son no solo literatura, cada uno de ellos, pero también son documentos históricos de los sefaradíes, de la vida sefaradí. Seguro, y por esto dije al empecillo, es la historia de cada uno y de Sí, los sefaradíes, de cuánto dolor que truyó este modo de vida que tuvieron de trocar por una razón por la otra, por la guerra, por el estado de los países, por el holocausto, ¿verdad? todo. Que hay muchas razones por las cuales trocaron de casa. Todas historias de inmigrantes, ¿no? Que van de una banda a la otra. Y, Y y en particular, todos tuvieron una cosa muy hermosa, en particular las dos Miriames que tenemos aquí, que contaron historias un poco semejantes. Mismo Miriam Elimos escribió entre los mensajes que parecidas que eran. Esta cosa de criatura, de tener que escoger y guardar las cosas, en particular Miriam Eli, que tenía de escoger pocas cosas para poder llevar, qué situación tan difícil para una criatura, ¿verdad? Que Y qué hermoso que lo nos contó. aprieta el corazón a todos cuando sentimos esto. ¿Verdad que Aaron sí? quiere Sí, decir Aaron. una cosa. no, y por esta razón que nos podemos empezar y saber la historia de todos estos cuentos, cabe decir de nuevo que a- era muy difícil de escoger los ganadores, o sea, y solo unos pocos podían ganar. Mucha gente escribió cuentos muy hermosos y muy importantes con mucha historia, encima que encorajamos a todo el mundo, a todos que Ah, participaron y que metieron, que entregaron sus cuentos, que los partajen con las muchas publicaciones que quieren colaborar sí, con el sí. programa. A propósito, gracias por hacerme acordar que el Sephardic Horizons me roga siempre de mandarle los cuentos que no ganaron y Liliana siempre está pronta a publicar cosas en Sefarad. Mismo los que no ganaron, ah, corrijamos un poco. Muchas veces la razón que no ganaron es por cuestiones de la lengua.
los corrijamos y los mandamos a otras publicaciones, de manera que casi todos los que escriben tienen oportunidad de ser publicados. Y por esto, verdaderamente que encorajamos a todo el que quiere contarnos lo que quiere, va a tener mucho valor. Seguro, seguro que sí. Ya como dicho, Nisim, él manda las consejas siempre para que las publiquemos. Ahí vos metí un atadillo para meldar las otras hermosas consejas que Nisim nos escribe habitualmente. Están en la página de Sefarad también. Y claro, en los otros concursos, El Amanecer publica. Y también publicamos las consejas que ganaron y más dos poesas que no ganaron también para que todos puedan meldar. Siempre queremos enriquecer nuestra lengua, seguro. Tenemos mensaje de Marlene Soriano que dice felicitaciones a las dos Miriam, porque todavía no habían meldado los otros, no vos en Select. Dice, vosotros habláis ladino tan bueno y me alegra mucho sentir de las cuclas y su historia. También tengo cuclas de Turquía. Jay Cojena que nos dice, Jaco se hizo la botica grande Vaco. Nos hizo acordar de esto. Y Rachel que ha dicho, León, tu historia es valuosa no solo por literatura en ladino, sino también como un capítulo de la historia sefaradí. Felicitaciones. René, que dice, la hija de Vitali Jaco y yo estuvimos juntos en la escuela francesa. Adrián Toro Quintero dice, muy hermosas historias todas, mucha creatividad tenéis, vos rengracio. Y a ver, ¿qué más tenemos aquí? Marlene que dice, la historia de León es la historia de inmigración y las personas que fueron a Ciudad Nueva por vida más buena, seguro. Bravo. Jay Cojena dice, mi padre y madre se casaron en el Cabo Sulfariz en 1951. Esto por la conseja de Shelley, ¿no? Sí. Sí. Y dice Sheikh que después se hizo el Museo de los Judíos, se cerró en 1980 y se abrió de nuevo al lado del Cal Neve Shalom. Sí. Ujú. Metí para todos el atadillo de Amazon para mercar el libro de El hijo de Shelley, muy hermoso, Dulce de Rosas de Gran Mamá. Ancina que ya está para todos en un lugar internacional que puede ir a cualquier parte del mundo. Em, después tenemos, a ver, Miriam Sherman que dice, dibujas muy hermoso. Esto me parece que es por la estampa de Shelley que hizo de su mano. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube de Valeria Ambra que dice qué bueno el programa. Y, uno que no mete su nombre dice no se ve la cara porque cuando Shelly estaba meldando solamente veíamos una parte. Dice y no pude ver el librico. Ama, no sé quién es porque no mete su nombre. Ama, ya tenemos el adreso, lo vamos a meter en la cajica embajo del video. Todos los encuentros, como siempre decimos, quedan en YouTube, en el canal de Sefarad. Y embajo en la cajica metemos los atadillos a algunas de las cosas que se nombran en cada programa. Así que vamos a meter ahí el atadillo también de el libro del Hígico de Shelley. Miriam Sherman dice, bravo Nisim. René que dice, todos los cuentos son maravillosos. Gloria Asher, bravo. Gracias y más al bueno. Miriam León, Shelley y seguro a Nisim. Qué hermosos cuentos, qué movientes y cada uno son liciones.
Roscoe dice, cada cuento uno mejor del otro, bravo. Y Bully Hassan, muy lindos todos los cuentos. Jake dice, Jay Mujabak, a todos, mashallah, qué cuentos muy hermosos e interesantes. Y ahora uno más. Claro, cada vez íbamos sintiendo, quedan los mensajes fuera de lugar, los entendemos. Daisy Braverman dice, me agradan mucho todos los cuentos. Muy bien. Ahí estaban demandando qué era Kula. Sí, ya hubo respuesta, que viene del turco Eh, kila, que es como un cone en un inglés. cono de dulce Uno, de papel que hacían. de papel. Sí, Como un cono de papel. o en este caso de celofán. Ujú. Ok, bravo. Gloria Asher dice, más al bueno, Nisim, ya mereces este premio y más, no solo por contarnos tanto hermoso, ma por cómo estás viviendo con humor y coraje. Gracias. Tenemos que decir que Nisim está como Shelley y como León están morando en Israel. Sabemos que son tiempos difíciles ahí. Entonces a todos decimos qué coraje y qué alegría que podéis escribir mismo todo lo que está aconteciendo. Y Así Yom Ha'atzmaut que, Sameach, porque ya sé que ya pasó en Israel, sí, ma ama esta aquí en semana. Dallas es hoy que se está fiestando en el JCPenney. Claro, seguro, seguro. ¿Qué más tenemos? A ver. Stella em, Garber. Sherry Cohen dice, me encorajo, voy a escribir alguna cosa para el concurso que viene, seguro, bravo. Stella Yani Garber que dice, bravo, querido Nisime, te salí de oírte, tú eres una persona muy dulce y querida, tengo mucho orgullo de conocerte y a tu mujer, bravo por todo lo que haces. Carla Citomber que dice felicitaciones. Marcelo que nos mandó una estampa hermosa de el ecrán en el chat aquí adentro, que estás todos en el ecrán. Muy hermoso. Vivian Bejar que dice que mañana de cuentos, uno mejor de otro, bravo a todos. Sí, Shelly, ¿querías decir una cosa? No, No, ok. Esther dice, merci mucho, que me llevaste a Sulfariz, donde me casé allá y después laborí con Naim Hilarious. Guedelius Hilarious. a hacer un museo. Ok. Merci a todos, especialmente a Rachel. ¿Alguno estaba levantando la mano, me pareció? No, ok. Em, Jake, ¿estás escribiendo de la parte de Jane? Que metes Jane Mujabak. Dice, pienso que es esto, Jake. Está Jane Mujabak que dice, Anisim, merci mucho por tu cuento de Luna, de la profunda tristeza en su alma y también su dignidad, en morando con los que los muestros le daban los monstruos le daban en el holocausto. Seguro, una historia muy esmoviente. Muy Sí, triste. muy triste, muy. ¿Y cuántas que no conocemos? No, y esto. ¿Qué más tenemos aquí? Hay muchos mensajes. Adrián Toro Quintero que dice, nuestro judaísmo vive y revive con vosotros, cuentos escritos con sellas, semanada buena y dulce, sanos y recios que estés, libres de males y jasinuras, y que alaba nuestro moza, Añade, de sí Muzde. mismo muchos años de vida para poder escribir y meldar caminos de leche y miel al vernos
Shalom. Y con esto vamos a escapar. Merci mucho a todos. Ya vamos a ver las consejitas publicadas en diferentes lugares. Felicitaciones a Sherry Cohen por su bebé nuevo. Y mismo con el bebé va a escribir. Oh, Sí, escribió, sí, en sí, el chat. por esto. Sí. Por esto. Bravo, bravo. Felicitaciones a todos y merci mucho por estar aquí y por hacernos de nuestro encuentro de Alja del día de hoy un encuentro maravilloso. Bravo, bravo. No, de ¡Ah, Sherry. fiesta con el bebico! ¡Sherry! ¡Oh, qué hermosura! Nuestro asistente más joven ahora. Bravo, bravo. Bueno, como cada semana, voy a partillar mi ecrán para espartirnos, anunciando lo que vamos a tener la próxima semana, 3 de mayo. Arte funeral de los Maminim con Eliezer Papo. Y si vos viene curioso cuál es esto, tenés de venir a los encuentros. Bien, como cada semana vos a acordar que en sfarad.com hay muchos artículos en muchas lenguas diferentes, haberes y noticias y todo modo de cosas, actividades y en todo el mundo, no solamente andemos dos. Y entonces puedes visitar nuestra página si quieres recibir un boletín por mail que es de Valdes. Hay de registrarse en este adreso sfarad.com, boletín semanal Sfarad. Y si querés recibir por WhatsApp el recordatorio de que tenemos los encuentros y otras conferencias y actividades que tenemos de cultura sefaradí, hay de escribirnos al teléfono que está aquí en el ecrán ahora. Para ver este programa que fue de maravilla y otros programas que también son maravillosos. También tenemos música, conferencias, documentarios y más. Hay de entrar en el canal de youtube.com/Sfarad. Vaya a topar muchas cosas interesantes, teatro, sobre cales, sobre podcast nuevos en diferentes lenguas y muchas cosas más que seguro vos van a placer muy mucho. Si vos querés dar un dono, una colaboración para los chicos costes, ama que los tienen, los encuentros de Aljar, hay que entrar en sfarad.com/encuentros y toparéis ahí la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. Y graciamos a todos los que cada semana y cada mes nos hacen llegar su colaboración. Esto nos da muy mucho ayuda. Este programa es de Valdes y los chicos costos que hay vienen de nuestra aldiquera. Así que esto nos da mucha ayuda y vos graciamos de todo corazón. Como ya sabes, todo lo que hagas en youtube.com/Sfarad, si lo partajas, si lo comentas, y más mucho a los que están ahora mirando por YouTube, si metes que es de Valdes, el dedico así de me place, esto nos da una ayuda muy grande, no vos imaginas cuánto. Ahora sí, para escapar del encuentro, vos vamos a soltar buena semana, mos del Dios, con javeres buenos y salud cumplida. Y como siempre, no olvidamos, paz para Israel y para todo el mundo. Amén. Ve amén. Merci mucho a todos. Vos graciamos que venís, porque sin vosotros no hay encuentros de Alja. Así que besicos a todos. Muchas gracias, Liliana. Gracias, A ti. gracias. Volvemos, gracias. A ti. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, y por ti yo viviré.
Voz de oro, Liliana, siempre lo digo. y por ti yo viviré. Vimos. Gracias a todos. Alumnis